Buenas tardes, Camino Nuevo, una cita más con ustedes y le damos gracias a Dios. Vamos a tratar el tema hoy, un mensaje olvidado, un mensaje que realmente ya no se puede escuchar. ¿Y de qué se trata? Vamos a comenzar con la Biblia, donde Dios tuvo en su corazón revelarnos las cosas que usted y yo necesitamos saber y que se nos han sido escondidas por muchas cosas alrededor nuestras, eh, vamos a hablar de las religiones que no están hablando el mensaje verdadero del Señor Jesucristo. El evangelio que Satanás aborrece y que muchos prefieren no escuchar y muchísimo menos enseñar porque se les acaba el negocio de trasquilar a las personas. Esto es algo que está sucediendo cualquier lugar donde usted se presente o se ponga usted en una actitud de obediencia, enseguida tratan de sacarle dinero. Ahora que están los políticos haciendo sus campañas, están llenándose todos los correos electrónicos y todos los medios de comunicación para que usted suelte dinero. Las religiones lo mismo, endulzan el oído para que usted y yo soltemos el dinero. Pero, como decíamos, vamos a leer el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, capítulo 11, versículos del 47 al 53. Es muy interesante, vamos a leer un poquito de Biblia. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra a cumplir su ministerio, lo seguían las multitudes. Se estaban vaciando las sinagogas porque la gente lo buscaba por miles y miles de personas. Hablamos cuando Él hizo el milagro de multiplicar los peces y el pan, pues era mucha gente, eran 5,000 personas, 7,000 personas y les dio de comer. Imagínense una congregación de ese tamaño, pero el Señor les hablaba y hacía señales y maravillas. Entonces los principales sacerdotes, dice aquí, y los fariseos convocaron a un concilio. Un concilio es algo ya fuerte en donde todas las autoridades eclesiásticas, todas las autoridades religiosas van a tratar algún asunto importante, o sea, de suma importancia, porque les está afectando en algún aspecto sus negocios. Y decían, ¿qué hacemos? Y hablando de Jesús decían, ¿por qué este hombre hace muchas señales? Y mira lo que dicen, si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Que ellos no podían creer en Jesús, ni querían creer en él porque se les iba a acabar el negocio. Pero estaban preocupados porque toda la gente se estaba yendo tras de Jesucristo y se les estaban vaciando la sinagoga. Y miren el pretexto que ponen. Dice, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces, el problema no era necesariamente que lo que enseñaba el Señor Jesucristo, sino que la gente estaba despertando a una realidad. Estaban despertando al mensaje verdadero de Dios, porque es el que traía el Señor Jesucristo. Él traía la palabra pura, porque Él es la palabra de Dios. Él traía el mensaje de verdad. Él traía la luz, porque todo lo que hacía el Señor Jesucristo va relacionado a la verdad. Entonces la gente empezaba a ver que su vida cambiaba solamente por la palabra de este hombre. El 49 habla de algo que fue una profecía, dice, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, dice aquí, sino que siendo sumo sacerdote ese año, mire esto, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarles. El mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo, la mentalidad y el oído religioso no lo pueden soportar. Es algo que está lastimándoles en todo. ¿Y por qué se lastima a la gente cuando se habla la verdad? Cuando la luz quiere brillar en sus vidas,
cuando se les quiere sacar de las tinieblas, pues vamos a seguir viendo los motivos por los cuales la gente no quería. Entonces, usted y yo requerimos ser guiados a toda verdad por parte del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y el cual fue enviado por el Padre de verdad. Entonces, esto es interesante porque mire, Juan 7, 14, 19 dice que Jesucristo durante la fiesta entró al templo y empezó a enseñar. Los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos: ¿cómo es que éste sabe tantas cosas si nunca ha estudiado? Jesús les contestó: yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Mire, este es el mensaje de Dios, el mensaje del cielo, el mensaje eterno, que es dictado por Dios, no por una religión, no por una doctrina, no por una organización X, Y o Z. Esto es don de Dios, esto es un trabajo que solo le compete y le corresponde a Dios. Si usted está siendo guiado por un tipo de religión y se le ha metido en la cabeza de que esa es la solución para llegar a Dios, pues estamos viendo que esto está muy mal y está equivocado, porque aquí dice el Señor Jesús: si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Y mire esto, refiriéndose a todos esos individuos que están manejando iglesias y congregaciones, dice: quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire, pero yo solo deseo que mi Padre, que me envió, reciba el honor que le corresponde, que reciba la gloria. Por eso siempre digo la verdad. Amados, amadas, dice el Señor Jesucristo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y la verdad es importante establecerla en nuestras vidas, y a través de estas conferencias y a través de la Biblia queremos pedir a Dios que nos ilumine para que salgamos de los errores en los cuales hemos caído, y que Satanás está contento de que usted y yo estemos alejados de una verdad que requiere nuestra vida urgentemente para salir de un peligro inminente en el cual estamos cayendo millones y millones de personas. El versículo 19 dice: Moisés le dio a ustedes la ley y sin embargo ninguno la obedece. ¿Por qué quieren matarme? O sea, porque se les iba a acabar el negocio. No le conviene a la religión que estas verdades salgan, porque acabarían las iglesias. Así como en los hospitales no conviene que se sepa que ya hay cura para lo que ellos inventaron, que son enfermedades. Cáncer, diabetes, osteoporosis, todas estas cosas que existen, está comprobado que no son enfermedades, son consecuencias de una mala alimentación, una falta de nutrición en el cuerpo, porque todo lo que estamos comiendo ya está muy saturado de químicos, está saturado de plaguicidas, pesticidas, y también ya los valores de nutrición ya no son los mismos porque la tierra está agotada. Usted y yo estamos comiendo algo que se dice comida, que no nos está dando la alimentación adecuada. Por eso hay bebés que tienen cáncer, que tienen diabetes. ¿Cómo es posible eso? Es que aunque usted le dé lo mejor a un bebé, si no hay nutrición, no va a haber ningún resultado, porque el cuerpo no va a tener las defensas que requiere. Entonces, lo mismo con esto. Se iba a acabar el negocio grande de los religiosos, así como el de los médicos acabaría si se empieza a regar la voz de que con una simple limpieza de hígado usted y yo podemos mejorar todos los problemas que hay en nuestro interior. También igual la religión no puede aceptar este tipo de cosas. Y miren, querían matar a Jesucristo. ¿Y por qué lo querían matar? El Señor es claro, Juan 3:20. Y eso es un mensaje para usted, para mí, para toda la gente, de cualquier nivel, de cualquier lugar. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas cosas escondemos usted y yo que hicimos en lo oscurito, que hicimos que supuestamente nadie nos vio? Dios siempre estuvo viendo todas las tonterías que cometimos usted y yo, porque el pecado nos arrastra a cometer basura, porque Satanás está controlando las vidas de aquellos que están alejados de Dios, y Dios está teniendo
misericordia y no quiere que ninguno perezca y que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso está usted escuchando hoy este mensaje y vemos claramente por qué la gente aborrece esto, porque todas las personas que necesitan estar dándole rienda suelta a sus bajos instintos, a los apetitos de su carne, a las cosas sexuales que se están entregando a gente como esclavos, Satanás los está usando y como disfrutan esas barbaridades que van en contra de las leyes de Dios, ellos no quieren que llegue ninguna luz a sus vidas porque prefieren permanecer en tinieblas. Y eso es lo que hace Satanás, mantener en tinieblas a la gente para que se pierda y que no les brille ninguna luz del Evangelio. ¿Sí? Entonces, vemos que el Dios de este siglo, dice la Biblia, dice en 2 Corintios 4, versículos 3 al 6, nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando lee usted el Dios de este siglo, con D minúscula se refiere a Satanás, que tiene poder, tiene autoridad sobre aquellos que están en tinieblas, a los cuales los tiene en sus manos. Entonces nos dice el 4, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, si usted tiene ceguera espiritual y está tapado de los oídos por el diablo, está usted encubierto y el diablo le tapa todo eso para que no le resplandezca, dice aquí, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, es un evangelio que no es de ningún ser humano, es el evangelio de la gloria de Cristo. Y estamos leyendo que los hombres malos, los sacerdotes, los religiosos querían asesinar al Señor Jesucristo porque no querían que les resplandeciera esa luz, porque preferían la oscuridad para seguir haciendo sus negocios y seguir explotando a la gente incrédula, a la gente perdida, a la gente ignorante, para mantenernos en tinieblas. Entonces, esto nos habla mucho para este tiempo de la situación que se presenta con todas las religiones que hay en el planeta. Ahora, dice el Señor Jesús en Juan 7:7, la gente de este mundo no los odia a ustedes, le dice a los discípulos, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Claro que lastima cuando la verdad, cuando la luz alumbra nuestras tinieblas. No queremos que se descubra nada de la basura que guardamos. El odio, el rencor, la falta de perdón, lo que les hicimos a nuestras familias, a nuestros amigos, traiciones, despojos. Todo esto empieza a ser un dolor en los oídos de la gente y no quieren que les brille y prefieren mantener en tinieblas toda su basura para que no sean señalados por Dios ni sean restaurados por Dios. Entonces es más fácil seguir un evangelio de hombres practicado en cualquiera de las religiones que usted se sienta más cómodo, porque no hay ningún compromiso de cambio, porque la misma situación, seguimos en obscuridad, porque eso es lo que hace la religión, mantenerle a usted y a mí en la obscuridad. Pero Juan 3:21 nos dice algo bien interesante, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay muchas personas que practican su religión y que están en multitud de religiones, y yo conozco infinidad de gente que cumplen todos los ritos y todos los absurdos que les mandan a hacer, que andan con falda larga, pelo largo, manga larga y por ahí dicen algunos lengua larga, pero no estamos aquí para ofender, pero son cosas que se hablan de que ya no se respeta nada relativo a la religión, porque no deja nada más que activismo. Vemos infinidad de personas que dicen yo sirvo a Dios. Hay gente que absurdamente van y que según son mártires los matan porque van sin un llamado de Dios y los matan. El diablo viene a matar, a robar y a destruir, y si usted y yo llevamos una religión a estar llevando como si fuera un ministerio de le llaman que va la gente a entregar son misioneros, el diablo estamos de apechito para que nos mate porque no fue un llamado de Dios, es nada más un llamado de la necesidad de la carne de quedar bien o de sentirse a gusto, pero todo esto dista muchísimo de que sea un llamado de Dios. Entonces, esto es muy importante saber, que la religión no puede hacer que usted y yo seamos alguien que pueda llevar a cabo la obra de Dios.
porque eso solamente le compete a Dios, no a ningún papa, ningún sacerdote, ningún ministro, ningún profeta, pastores, no le corresponde a nadie. ¿Sí? Todos nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para que sea Dios el que hable a través de nuestras vidas, y es lo que Dios requiere, porque las obras de Dios solamente las puede hacer. Y mire lo que nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mucha gente se jacta de que hace buenas obras, de que ayuda, de que ora, de que da dinero, de que en su iglesia, hace todo, se entrega hasta para limpiar y estar haciendo todo, pero son obras de la carne que a Dios no le tienen, en verdad, ni las toma en cuenta, porque son, aquí dice, cuando usted y yo hagamos obras buenas, deben ser como hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para esas buenas obras. Y nos dice aquí que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo de antemano? Sí, usted y yo no somos producto de, como decimos, una noche de placer de nuestros padres y ya nos echaron al mundo, ya no, somos el deseo del corazón del Padre Eterno, del Creador del universo. En Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él, o sea, en mí, Él mismo, en Él dijo, voy a crear a Juan, a María, a Graciela, todas las personas que hay, para que estén en mí, para que estén en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ni siquiera cuando nacimos, sino que antes de la fundación del mundo, usted y yo estábamos en el plan eterno. ¿Para qué? Mire lo que dice, no para que tuviera usted una religión y esté usted como borrego ahí haciendo lo que le mandan hacer. No, dice para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cuánta gente hay que sigue yendo a la iglesia, que lee sus Biblias, que están leyendo los evangelios y siguen chismeando, siguen acusando, siguen juzgando, siguen atacando? Mucha gente está en contra de los gobiernos. En lugar de que, como dice la Biblia, oremos por los gobernantes, está mucha gente tomando, por ejemplo acá en Estados Unidos, están creándole muchos problemas a Donald Trump porque él está trayendo una agenda que realmente va con Dios, pero las malas noticias o falsas noticias empiezan a quitarle el lugar que él tiene. Y acá me han llegado algunos correos porque tengo contacto así con este partido republicano que estamos dando nuestro apoyo, ¿sí? Y nada más le estoy diciendo, ¿sabes qué? Si Dios te puso, no te va a quitar nadie, ¿sí? Porque el que Dios pone, Él no lo va a poder mover nadie. Entonces estamos orando por nuestro presidente acá en Estados Unidos, y yo le digo algo, que nosotros necesitamos estar trabajando y haciendo las obras de Dios en Cristo Jesús, pero en amor. Ahora, Gálatas 1, versículos 11 y 12 nos dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mire lo que dice, igual que el Señor Jesús en el versículo anterior, que dice, yo solamente vengo a hablar lo que mi Padre me dijo que yo hable. La doctrina que yo traigo no es mía. Entonces dice aquí Pablo, es tremendo esta revelación que hay aquí, porque dice él, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Fíjese, Pablo no recibió el evangelio ni de los fariseos, ni de los sacerdotes, ni de los religiosos de su tiempo. Él recibió, dice aquí, sino por revelación de Jesucristo. Y habíamos estado hablando de lo que pasó cuando todas las personas que seguían al Señor Jesucristo, ellos eran convencidos por la voz de Dios, ¿sí? Y la revelación que daba Jesucristo del Padre los convencía para ser guiados a toda verdad. Y cuando la gente sabía que Dios era verdad, y que era real, que era una realidad y que era verdadero, a Jesucristo no le costaba ningún trabajo hacer los milagros. Por eso Él multiplicaba los panes, sanaba enfermos, levantaba muertos, devolvía la vista a los ciegos, hacía andar a los cojos, porque la fe de la gente era despertada por la revelación de Jesucristo. Y usted y yo necesitamos el evangelio de Dios, pero que sea revelado igual por Jesucristo. Y por eso en la cruz
hubo un sacrificio para que usted acepte ese sacrificio y le dé lugar en su vida, en mi vida, al creador del universo, que es Jesucristo, y que nosotros muramos al yo, entregándole nuestro corazón, entregándole todo nuestras agendas y todo lo que somos. Señor Dios, aquí estamos, no valemos absolutamente nada sin ti, Señor. Dale valor a mi vida. Señor, quiero que brille tu luz y saca todo este pecado que hay. Me arrepiento de ello. Te agradezco que moriste en la cruz. Y cuando usted tiene a Jesucristo en usted, el Espíritu Santo lo envía a Dios, y usted recibe revelación de Jesucristo a través del Espíritu Santo, y usted y yo escuchamos todas las cosas que vienen de Dios. Entonces, esto es algo fabuloso. Este mensaje yo le doy gracias a Dios hoy porque es tremendo lo que podemos aprender usted y yo. Ahora, Juan 6, 45, 47, todavía el Señor Jesucristo remacha esto. Aparte de que Él venía y hablaba de parte del Padre, Él también dice, aquí dice, en uno de los libros de los profetas, se dice, Dios enseñará a todos. Por eso dice, todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él se convierten en mis seguidores. Dice el Señor Jesús en el 46, como les he dicho, Dios mi Padre me envió, y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Ese es el mensaje del día de hoy para usted. Si usted lo puede compartir, hágalo. En verdad vale oro lo que Dios nos está revelando. Yo quiero agradecerle a Él por permitirnos usar estos medios para que llegue su mensaje, el mensaje de verdad que todos nosotros necesitamos, el que nos va a producir una libertad verdadera. Sí, una libertad que nos hará verdaderamente libres. Yo le pido a usted que tenga cuidado con todos los engaños que usted y yo tenemos y que nos mantiene esclavizados. El diablo con engaños, con nuestras supuestas religiones, que repito, no sirven para nada. Prepare el lugar en su vida para que sea ahora Dios el que le capacite a usted, para que el mensaje, cuando usted quiera llevar y obedecer el mensaje de Dios, el mensaje que salga de su boca, la gente diga como decían de Jesucristo los fariseos, ¿de dónde saca este hombre tantas letras, tanta sabiduría si él no estudió? No necesitamos estudiar, Dios necesita gente sencilla, gente humilde. Lo vil y despreciado del mundo, dice la Biblia, escogió Dios para avergonzar lo sabio. Lo sabio solamente quiere tomar control de la vida de la gente a través de las religiones, a través de los gobiernos, a través de los sistemas. Y lo sabio del mundo está tomando mucho control porque Satanás trabaja con la gente orgullosa, los que se sienten que son Superman, que son superdotados, que tienen super sabiduría y que a ellos nadie los va a engañar ni a cuentear. ¿Sabe qué? Es el éxito que tuvo Satanás. Tenga usted mucho cuidado. El Señor quiere darnos de su Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo para ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Me despido. Estamos en contacto el día de mañana en otra emisión más de Camino Nuevo. La gracia, la paz de Dios y la bendición de Él sea sobre ustedes. Gracias.